Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí. Ya vemos a Jorge. Jorge, gracias por conectarte con nosotros hoy. My friend, buenos días, ¿cómo estás? Qué Bueno, bueno buenos días. escucharte. Hola, 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 hola. Linda mañana. Gusto saludarles desde algún lugar de Costa Rica. ¿Cómo anda Así todo allá, es. Gustavito? ¿Todo en orden? Todo excelente, un fin de semana movido, con taller, agregando valor a gente. Muy contento comenzando esta semana y bueno, también emocionado con el invitado que tenemos hoy y con lo que vamos a hablar, que todo el mundo habla de los líderes y de los requisitos y las reglas que tiene que tener un líder, ¿verdad? Y cada vez se le ha puesto mucho más presión a los líderes, ¿verdad? Para vivir. Y qué bonito que podamos hoy tener a este invitado para hablar un poco sobre líderes y sobre conciencia, my friend. Bueno, de eso se trata. Vamos a tener una conversación en la que vamos a procurar hacer una aproximación a algo que es un poco elusivo, es una materia un poco evasiva, toda vez que no es tan fácil, diría uno, como que tocarla, pero lo cierto es que tiene muchas maneras en que se manifiesta. Siempre existe, siempre hay algunos riesgos asociados con cómo cuantificarla, porque de todas maneras hay probablemente algunas investigaciones y algunos trabajos que hacen como que aproximaciones a la manera en que la conciencia aparece o no aparece. Así que la invitación a todos es a que de pronto le pongan atención a lo que escuchan, saquen sus propias conclusiones, como siempre, que aunque no se lo digamos siempre, cada quien saca sus propias conclusiones, y que juntos construyamos alguna comprensión de qué manera el estar despiertos nos permite hacer una mejor gestión en la vida, en las empresas, en nuestras relaciones. Así Así es. que desde ahí, pues contento de estar aquí nuevamente con vos en una entrega más y contento pues de tener la visita de quien nos acompaña el día de hoy. Grandioso, grandioso. Bueno, ya tenemos aquí a Jorge y a Lorena que nos comparten ahí su presencia. Gracias por conectarse, amigos. Siempre ustedes están presentes y hacen posible todo este proceso de aprendizaje y esta expansión yo digo que expansión de conocimiento y aprendizaje. Bueno, déjenme presentarles a nuestro invitado. Es un amigo muy, muy presente en nuestra vida, una persona a la que conocí y que me encanta leer todas sus publicaciones, inclusive casi todos los comentarios que le hace a la gente son comentarios generosos, llenos de atención, de conciencia. Y bueno, él es Antonio Gutiérrez. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, Antonio. Antonio Hola, es formador de líderes. Está en Chile, ¿verdad, Antonio? ¿Estás en a- Chile? así es, aquí en Chile, sí. Está en Chile y bueno, es parte Antonio es parte de las bendiciones que hemos tenido, bueno, Francisco y yo no sé si Francisco lo conocía de otro lado, pero es la bendición que ha tenido, bueno, por lo menos yo he tenido de interactuar con él en LinkedIn y de hacer relaciones y además pues seguir este proceso de aprendizaje. Entonces le damos la bienvenida, Antonio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo estás allá en Chile. Bueno, bien, entrando al otoño por acá, pero con harto calor igual, estamos con harto calor. Pero Qué bien, bueno. muy bien, muy bien. Buenísimo. Y un gusto estar con ustedes, un honor que me hayan invitado. ¿Mm? Qué bonito, qué bonito. Mira, háblanos un poquito de ti, qué es lo que estás haciendo antes de entrar en la conversación, qué haces por allá, por Chile y para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, bien, bien cortito. Yo siempre digo, soy un producto de la experiencia, de un vivir. Yo trabajé un poco más de 30 años en el mundo corporativo, ¿ah? Y tuve la suerte de trabajar en una gran entidad financiera en donde, en donde me tocaba relacionarme con empresas. Entonces, aparte de de ver a mi propia organización, me fue permitido conocer la realidad de las empresas por dentro, por muchos años. Y bueno, y ahí, como se dice aquí en Chile, de a poco,
me fue cayendo la teja, como se dice acá, ¿ah? de lo que no me cuadraba, cosas que no funcionaban y que yo decía, ¿por qué esto es así? Y bueno, y ahí fue partiendo todo esto. Entonces, y yo en esa organización me inicié como formador, que fue en mi real vocación, y después cuando ya terminó mi ciclo ahí, que eso ya hace más de 10 años, inicié mi camino independiente como formador principalmente, ¿ah? Como formador mentor. Eso es lo que hago hoy, ¿ya? Qué bonito. Pues bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de compartir contigo y de nuevo gracias por aceptar. Y bueno, me gustaría comenzar un poquito porque cuando digamos, yo te leo sobre líderes conscientes y de hecho el título que le hemos puesto es líderes despiertos o dormidos porque casi siempre que yo escucho, por lo menos yo y yo sé que Francisco también de alguna manera que hablamos en el coaching o en este mundo de crecimiento personal y liderazgo, cada vez que hablamos de conciencia hablamos de despertar, pero también cada vez que hablamos de conciencia también hablamos de vivir en automático y de vivir dormidos. Y yo me gusta siempre, digamos, involucrarme un poquitito cada vez que invitamos a la gente. Yo encontré como una definición bonita, una definición muy bonita que me llamó la atención del liderazgo consciente que dice que es aquel que se realiza desde el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de la influencia que ejerce sobre los demás, pero no se queda ahí. Antonio y Francisco dice, ese líder es consciente de su poder y su capacidad para guiar a los equipos y asume plenamente su rol para generar confianza e inspirar a otros. Es una definición, digamos, que de hecho me encantó porque sí me lleva a pensar que estos líderes son o están despiertos. Pero en tu mirada, Antonio, ¿qué es un líder consciente? ¿Qué es un líder que está despierto o qué es un líder que está dormido? A veces es más bonito conocerlo al revés, pero cuéntanos. Sí, mira, a mí la verdad es que debe ser mi dieta de formador. Intento aterrizar bien los temas. Y para mí la conciencia yo la aterrizo en un concepto, en activar el darse cuenta. O sea, es darse cuenta. Cuando yo trabajaba en este mundo corporativo, una de las cosas que más me llamaba la atención es cómo uno podía encontrarse con personas, CEOs de compañías grandes, con mucho conocimiento, mucho título y tal, que de repente no se daban cuenta, no veían la realidad, no la veían y muchos no la siguen sin ver. Entonces, una persona que no se da cuenta, que no ve la realidad, está operando en automático y en otro lenguaje está dormida. ¿Ah? Está dormida, literalmente está dormida. Hay conocimiento, hay estudios, etcétera, pero está dormida. ¿Ya? Entonces, eso es el darse cuenta. Ahora, ¿cómo activar el darse cuenta? Ese es el tema. Y ahí yo voy al asunto de la conciencia. Cuando me remito a la formación de líderes, por ejemplo, que era lo que a mí me llamaba la atención, por mucho tiempo yo estuve a cargo de formación en esa organización y se conchataba, lo que más se pedía, lo que más pedían las líneas era formación de líderes, ¿ah? Formación para líderes, para las personas que iban ascendiendo, etcétera. Bueno, y se contrataban consultoras, universidades, etcétera, expertas en el tema, que bueno, tenían expertise y todo, pero lo que me llamaba la atención, hay un ruido ahí de fondo que lo que me llamaba la atención es que nunca vi salir ningún líder de esas formaciones, nunca vi cambio en las personas. Entonces yo me empecé a plantear, ¿qué está pasando aquí? Esto se está abordando mal. ¿Ah? La conclusión a la que yo llegué es que el liderazgo no es algo conceptual, digamos, no es un concepto y se ha tratado así hasta ahora, digamos, ¿ya? Y la verdad es que el liderazgo hay que encontrarlo
dentro de las personas. Hay que sacar lo que está dentro, ¿ya? Y ahí está el problema. Y eso no se ha estado haciendo así. Si a mí tú recién diste una definición de liderazgo. Si tú me dijeras, ¿qué es para mí liderazgo? Yo te diría, liderazgo es presencia. Liderazgo es presencia. Y la presencia es la energía que emana de la conciencia, digamos. Eso es liderar. Y liderar es hacer aparecer al otro. Y el otro aparece cuando tú estás para él, ¿ya? Cuando tú estás. Y eso es presencia. Y eso es trabajo interior. O sea, el liderazgo tiene que ver con trabajo interior, con ir hacia adentro, no ir hacia la cabeza. No es meter modelos y cosas de ese tipo, porque eso se ha visto que no ha funcionado. ¿Te fijas o no? Y ojo, y tú hablaste algo, ahora se habla tanto de liderazgo que se tiende a pensar, muchos ven el líder como algo idealizado, ¿ah? Como una especie de superhéroe. Pero la verdad es que el líder es una persona común y corriente, vulnerable, etcétera, que tiene que ser él. Entonces el liderazgo es eso, es sacar el tú que está dentro. Eso es. O sea, ser líder, alguien dijo, no es nada especial, es ser tú mismo. Y eso es. Eso es. Entonces, se ha enredado tanto la madeja que empezamos a confundir. Y, por ejemplo, se habla mucho de líderes buenos y líderes malos, ¿no? Líder negativo, líder positivo. Pero eso es una contradicción vital, digamos. Pueden haber jefes buenos, jefes malos, pero el liderazgo, por definición, siempre va a ser positivo. O sea, sí, el liderazgo siempre es positivo. O sea, un líder, y hoy día se le llama líder a todos, digamos, por eso lo reflexiono, no puede ser, no puede ser, con perdón aquí, pero voy a decir una palabra castiza, un líder no puede ser un cabrón, digamos. Un líder tiene que ser una buena persona, ¿ya? Y eso nace de dentro. Es un tema de conciencia. Entonces, despertar es activar esa semilla que está en tu interior. Podemos hablar de cómo hacerlo, digamos, pero eso es lo que yo veo. ¿Mm? Qué bueno, Antonio. Qué bueno, y me gusta ese concepto porque, digamos, algunos tenemos un concepto diferente sobre lo que es el liderazgo. En mi caso es influencia, pero me ha encantado también esta suma que hace sobre la presencia. Y Francisco, sé que tiene también mucha experiencia trabajando con líderes y qué tan importante, Francisco, es esta presencia, darnos cuenta, esta importancia de distinguir las características de un líder, Fran. Bueno, mira, es interesante. Ahora que Antonio decía de que el liderazgo no es un concepto, igual nos regalaste, Antonio, tu concepto de liderazgo. O sea, de todas maneras, somos seres lingüísticos, entonces es inevitable que utilicemos algún constructo para referirnos a aquello a lo que estamos dirigiendo la atención. Y a mí me parece inevitable eso y al final es fundamental como para poder intervenirlo, para poder trabajarlo. Si yo digo que el liderazgo es ese sujeto, que el liderazgo es la práctica de aquel sujeto que desde una profunda fuerza interior realiza esto y aquello, y es de esta manera, pues probablemente mis prácticas para promover el liderazgo van a ir alineadas en función de ese constructo que hicimos. Freddy Kaufman también tenía su propio concepto de liderazgo consciente, la organización COBI, o sea que al final del día, como seres lingüísticos, recurrimos a las palabras para referirnos a algo y una vez que lo nominamos, lo distinguimos de otras cosas y en el momento que lo distinguimos, probablemente lo podemos intervenir, ¿verdad? Entonces yo creo que yo estoy convencido de que tal como también lo plantea, o sea, siguiendo las palabras de Antonio, las palabras tienen mucho poder. Y el hecho de darse, por ejemplo, la expresión darse cuenta es una expresión muy poderosa. Es muy poderosa porque ya genera como que una línea de acción de hacia dónde enfilar las acciones para promover
algunas prácticas. Y aquí yo quiero señalar también que esta mirada desde el darse cuenta, de estar presentes y darse cuenta, tiene para mí el poder particular de que vea lo que estoy diciendo, el poder particular de ser algo muy general, de ser muy generalizable y expansivo. Porque, a ver, imagínate si estamos una rayita más despiertos, todo lo que puede suceder, no solo en términos del ejercicio de lo que comúnmente se ha llamado liderazgo, lo que hemos asociado con liderazgo, que son estos hombres y estas mujeres, estas personas en ciertas posiciones. Ahora, ¿qué pasa si todos estamos una rayita más despiertos? ¿Qué pasa si todos estamos una rayita más atentos y presentes? ¿Qué pasa si todos podemos estar una rayita más al servicio de la vida, de lo que emerge, asintiéndolo, saboreándolo y tomando las decisiones con la responsabilidad del adulto? A ver, eso implica, seguramente también es un acto subversivo contra lo que tradicionalmente se ha entendido como liderazgo. Porque si el liderazgo tiene que ver o está impactado por el darse cuenta y el estar presentes, la buena noticia de eso es que esto no es un privilegio de algunas cuantas personas. Eso es algo, es como un banquete al que todos estamos invitados. Entonces yo creo que el potencial que tiene es muy amplio, es muy grande. Y cuando digo muy amplio no es por lo general y vago, sino que amplio en términos de alcance y del impacto que puede tener. Pero por otro lado, a vos y a mí que nos gusta también buscar datos y cifras y referencias, esta empresa consultora Korn Ferry hizo un estudio hace algunos años, 8 o 9 años, y en este estudio lo que vieron era el constructo autoconciencia, ¿verdad? Y se pusieron ellos decían, a ver, si bien hay bastante investigación respecto a cómo la autoconciencia es reconocida como algo que contribuye a la efectividad individual, y algunos lo asociaban con liderazgo, y ahí ellos hacían todas sus aclaraciones de a cuál constructo de liderazgo se refería o no. También decían, a ver, en su afán como para que las empresas vieran el valor, dicen, a ver, pero esto se relacionará con un mejor desempeño corporativo, decían ellos. Y bueno, hicieron su estudio, y el estudio consistió en tomar en cuenta, trabajaron con casi 7,000 ejecutivos de muy alto nivel de cerca de 500 empresas que cotizan en bolsa, de las 1,000 y no sé qué, de estas listas importantes, y identificaron un par de datos interesantes, que el 20% de las empresas que las empresas de peor desempeño, bueno, y establecieron un seguimiento de las empresas durante 30 meses de sus resultados, y distinguieron que las empresas de peor desempeño, las empresas de peor desempeño tenían un 20% más de puntos ciegos de autoconciencia respecto a las compañías de mejor desempeño. Y que las empresas que tenían peor desempeño de todas, el 79% de sus ejecutivos tendía a tener muy bajos niveles de autoconciencia respecto a aquellas que tenían mejor retorno sobre la inversión. Entonces son datos bien interesantes, porque entonces lo que trataban de demostrar era que existe una correlación por encima de Pearson y el chi cuadrado, existía una correlación importante entre el retorno sobre la inversión y la autoconciencia, entendiendo para ellos autoconciencia como la capacidad de un individuo de reconocer sus debilidades, sus fortalezas, sus estados internos. Entonces, es muy interesante porque yo lo relaciono pues con el tema que hemos arrancado y con lo que estaba planteando Antonio de estar despiertos, porque ciertamente pareciera pues para aquellos que todavía no se lo bancan o no se lo creen, a ver, hay un resultado. Y además, no vayamos a los números, pensemos en la vida de nosotros. ¿Qué cosas cambian de color, de sabor
de liberación cuando estamos un poco más atentos. Ya lo decía Otto Scharmer, la calidad de los resultados que obtenemos está impactada por la calidad del estado interno del sujeto, llámese líder, coach, terapeuta, acompañante, padre. El estado interno del sujeto incide tremendamente en los resultados que se logran. Pero bueno, dijo un amigo, yo digo lo que digo, usted escucha lo que escucha. ¿Y vos cómo lo ves, Tavo? Sí, me encanta esto que acabas de decir porque los dos están, digamos, entrando en un campo que definitivamente es importante y que todos sabemos que es importante, pero es engañosamente sencillo porque nuevamente no lo vemos, que es el autoconocimiento, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde cada vez más nos dejamos llevar por las recomendaciones, yo digo, por el torbellino de ideas, por el torbellino de actividades, de tiempo. Trabajo con algunas compañías donde verdaderamente el 80% de los líderes están entrando a un nivel casi de burnout, ¿verdad? Porque están literalmente trabajando en no lo ven, pero están trabajando en automático, piensan que están trabajando fuerte. Pero ustedes dos entran en un concepto que es un concepto importante, que es el autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento. A mí me gustó mucho Daniel Colombo, es un coach al que de vez en cuando también, digamos, escucho, es un compañero, colega, y él decía que hay varias claves para el liderazgo consciente, y él específicamente 7, pero yo les quiero compartir las 3 primeras que él decía. Es revisar la conciencia de uno mismo, ¿verdad? El segundo es hacer un permanente trabajo personal de autodesarrollo y autoconocimiento. Y luego el tercero es afrontar los miedos, fantasmas, zonas oscuras individuales para evitar proyectarlas al conjunto que se dirige. Digamos, inclusive observar el conjunto como un sistema. Y es que, nuevamente, el autoconocimiento, el liderazgo consciente, cuando hablamos inclusive de que el liderazgo es estar presente o generar influencia o tener, digamos, inclusive una posición, como tú lo decías, Francisco, es decir, que le pongamos la etiqueta que sea lo que signifique que es el liderazgo. Todo comienza con nosotros mismos, comienza de adentro hacia afuera. Eso es lo que tú también, Antonio, estabas diciendo. Quiero compartirles que este fin de semana yo tuve un taller que se llama Sana tu Día para Hombres, un taller de la filosofía de Luis Hay, y la mayoría de personas, digamos, eran 14 personas, y la mayoría eran líderes de organizaciones, inclusive eran emprendedores. Y fue interesante porque llegó un momento en el que conversamos de que no podemos cambiar lo que no podemos ver. Y hacernos conscientes de eso que no podemos ver nos permite transformar las cosas. Antonio, y esa es mi pregunta para ti. Qué importante es en estos momentos el autoconocimiento para poder cambiar o transformar también nuestra influencia, nuestra presencia sobre los demás. A ver, absolutamente estoy de acuerdo con eso, pero déjame hacer 2 alcances respecto a lo que comentaron antes. ¿Vale? Respecto a lo que decía Francisco sobre el tema de concepto, claro, al final tenemos que hacer un constructo vía lenguaje, digamos, pero a lo que me refería yo con el tema de concepto, de que el liderazgo se ha transformado en un concepto, no es que tenga una definición, sino de que algo que quedó aquí en la mente, ¿no? O sea, si tú ves hoy día lo que es liderazgo, ¿cómo se llama? Modelos, estilos, y todo se mueven ahí, es todo conceptual, está en la mente, no se va hacia adentro. Entonces, a eso me refería yo con el tema conceptual. Y desde ese punto de vista, para mí, el liderazgo en su esencia no es un concepto, es una práctica de vida, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer los formadores de líderes, en el fondo, hay una declaración que yo la he hecho mía, digamos, pero que es la siguiente: el liderazgo no se enseña, el liderazgo se aprende, ¿ah? Y se aprende a través de una práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer los formadores de líderes es mostrar un camino.
es mostrar un camino en función de cada persona, porque cada persona tiene distintos portales abiertos, digamos, y son distintas. Hay algunos que están más evolucionados en conciencia, otros menos, depende. Pero en función de cada persona, mostrarle un camino y que la persona, ella, se comprometa, o sea, nuestra labor es motivar a que se lance. Pero el trabajo es de ella. Y desde ese punto de vista, el liderazgo, lo otro que dijo Francisco, es que, por cierto, es accesible a toda persona, no tiene que ver con cargo, como se lo ha asociado ahora. Recién, por ejemplo, tú mismo, uno tiende a decir, oye, los líderes de esta organización, y tal, pero todos podemos ser líderes. Entonces ahí también hay un paradigma que hay que romper. ¿Ah? Entonces, y tú me decías, Gustavo, lo de la influencia, y claro, ¿cuándo yo puedo tener más influencia? Cuando estoy presente, cuando soy yo mismo, cuando soy auténtico. Uno de los dramas que tienen las organizaciones hoy, a ver si ustedes están de acuerdo, yo lo tiendo a extremar un poco, pero es hasta divertido, es que están llenas, sobre todo los niveles de arriba, pero es a todo nivel, pero principalmente arriba, están llenas de personajes, de personaje y no de persona en estricto rigor. Y un personaje es alguien que actúa detrás de una máscara y abducido por un cargo. ¿Te fijas o no? O sea, en función de, está bien, uno cumple roles en la vida, ¿ah? Pero un buen líder tiene que ser como un buen actor, ¿ah? Un buen actor es alguien que interpreta muchos personajes a lo largo de su carrera, pero siempre en todos los personajes que él interpreta queda su registro, el registro personal de él. Y ese registro, para efectos del liderazgo, es ser persona, es ser una buena persona, es ser tú mismo. O sea, y esa es la clave. Y eso se obtiene a través de una práctica y yendo hacia adentro, no quedándonos en la cabeza. O sea, ese es todo el tema. Entonces, desde mi punto de vista, hay que cambiar, hay que reformatear el tema del liderazgo, de cómo lo entendemos y cómo se forman a los líderes. Porque lo que yo he visto, fíjense, que la otra vez, a lo mejor me equivoco en la cifra, pero lo leí ahí que Amazon tenía un registro de más de 50.000 libros de liderazgo. Es de lo que más se escribe, es de lo que más se escribe en el mundo, es de lo que más se forma. O sea, los recursos que se utilizan en formación de líderes son impresionantes a nivel mundial. Sin embargo, los resultados son paupérrimos. O sea, y nadie se lo plantea. O sea, no hay, yo lo he visto en persona, no hay, o sea, organizaciones que gastan en formación de liderazgo y tú no ves que se mueva la aguja, no ves cambio en las personas. Es porque se está apuntando al lugar equivocado. Entonces, y esto se trata de ir para adentro y no quedarnos en la cabeza. Y para ir para adentro hay que seguir un camino de expansión. Yo le llamo así, ¿eh? Pero es para mí, ¿qué es lo que es una formación de liderazgo? ¿Cómo yo formo un líder? Expandiendo conciencia. Un camino de expansión de conciencia. Si alguien crece en conciencia, va a sacar eso mejor que tiene de decir. Y eso es. Esa es mi, esa es mi, esa es mi visión. Y el darse cuenta, que también vi que por ahí algo comentaba Lorena, el darse cuenta para mí es la clave, es la forma práctica de decir, esto es, hay que activar el darse cuenta, date cuenta, o sea, ¿y esto cómo lo activamos? Entonces, claro, el primer punto de partida es racional. Hay que ir a un portal racional, digamos, de hacerle entender a las personas racionalmente de que, oye, no estás viendo esto, ¿por qué no lo estás viendo? O sea, tiene que haber una apertura que se produzca ahí, que la persona si en realidad algo me está pasando que no lo estoy viendo. Y bueno, y a partir de ahí, ¡pum!, iniciar su camino, iniciar su camino. Y esto darse cuenta, fíjense, dos ejemplos nomás en las empresas. Por ejemplo, hay muchos CEOs que no se dan cuenta de algo esencial, de cómo se generan las utilidades. Ese es un ejemplo práctico de darse cuenta. Creen que las utilidades nacen en un fin en sí mismo. No ven que las utilidades son producto de una cadena de valor y de tratar bien a esa cadena de valor. Y en esa cadena de valor el centro son las personas, siempre. Pero no lo ven, no hacen esa asociación. ¿Te fijan? Ahí hay un ejemplo claro de inconsciencia. O también es inconsciencia, por ejemplo, no sé cómo será allá en Costa Rica y tal, pero yo lo he visto aquí en Chile y en otros países, si hay algún gremio que está desprestigiado, son los empresarios, ¿ya?
Y no debería ser así, porque las empresas son esenciales para el funcionamiento de una sociedad libre, digamos. Sin embargo, ¿pero por qué están? Porque hay abusos, hay... Entonces, tampoco se ve eso. Tampoco hay muchos empresarios que no se dan cuenta de que de pronto están abusando de los clientes, pero no lo ven. Tú hablas con ellos y no lo ven. Ellos no se dan cuenta. No, entonces, eso es inconsciencia. O sea, eso tú lo ves todos los días, ¿ya? Sí, a mí me gusta esto que estás diciendo, por ejemplo, y este último ejemplo de los CEOs, porque también, es decir, esto también se da porque estos vacíos de presencia, estos vacíos de darnos cuenta, nunca están vacíos, se llenan con creencias, se llenan con creencias que tienen que ver más conmigo que con realmente con el sistema o con algo. Es decir, el hecho de ser vulnerables, el hecho de estar enfocado en resultados o demostrar que necesitamos estar enfocados en resultados, nos limita o nos pone miopes con respecto al último fin del liderazgo. A mí me gusta pensar que el último fin del liderazgo es generar un cambio positivo en todo aspecto, en la vida, en el trabajo, en los compañeros, por supuesto, en los resultados. ¿Y tú qué crees, Francisco, respecto a esto que está hablando Antonio sobre esta falta de conciencia de muchas personas sí, digo yo muchas personas porque todos somos líderes en algún lugar, pero específicamente también en estas organizaciones donde tenemos personas que están operando desde, no sé, desde los resultados, pero no desde qué produce o quién produce los resultados, Frank. Fíjate que hay esto cuando hablamos de conciencia, inconsciencia, conciencia con C, conciencia con S, entramos a un mundo en que podemos, podemos, eh, podemos perdernos en la inconsciencia, dijo un amigo mío. Según Jung, todo sale de la inconsciencia, ¿verdad? Y a diferencia de Freud, que decía lo contrario, pero me parece más rico lo que planteaba Jung. Y un poco el tema de que yo pienso, todos estamos en algún nivel de conciencia. Probablemente hay algunos velos, algunos están en un punto en que tienen menos velos con respecto a la realidad, otros tenemos más, unos tienen más sesgos, otros tenemos menos sesgos. Decía Jung que la primera mitad de su vida trabajó en convertirse, en desarrollar un ego, y la segunda mitad de su vida en disolverlo. Entonces, es decir, como el camino de la individuación, ¿no? Sí, el camino de la individuación, ese que pasa por el trabajo con la sombra, luego con el ánima y ánimos para terminar trabajando con el self, es un trabajo individual muy fuerte y muy intenso que termina siendo un trabajo de una vida muy consistente y que empieza en algún punto, como dice Antonio, empieza por algún portal. En algún punto usted se dio cuenta de algo. Y eso es lo interesante, es cómo carajos me doy cuenta de algo, o sea, no es que tiene que ser como el camino de Damasco, que de pronto no tiene que ser un asunto de que Saulo va caminando y de pronto tiene un acto de iluminación. No, tampoco es que usted va caminando y una zarza ardiendo le empiece a hablar. Vea, mi hermano, a mí una zarza ardiendo se pone a hablarme y yo me muero del susto. Perdón la expresión, yo me cago del susto si un árbol me empieza a hablar ardiendo. O sea, esa vaina sería un tenaz para mí. Pero entonces, hay algo que a mí me permite darme cuenta. Entonces, son infinitos los portales que la vida nos presenta. Y entonces no tiene que ser un acto extraordinario de iluminación o que yo voy a hacer, mira, no, puta, yo me voy a ir a Nepal 22 días. A ver, mi hermano, usted se puede ir a Nepal un año y no darse cuenta de ni un carajo. Usted puede estar en su casa y en un momento algo sintió, algo escuchó, le miró el brillo a los ojos de su hija de una manera distinta, observó una sonrisa y usted vibró, se conmovió por algo. Joder, ahí ya me estoy conectando con algo, de algo me estoy dando cuenta.
El tema es, ¿qué hago después de que me di cuenta de esa vaina? Pero estoy abriendo un portal. Entonces, lo importante es, de pronto es, siguiendo a Antonio, cómo aquellos que acompañamos a otros, creamos espacios para construir con el otro significados para esos portales y que encuentre su propia vía de desarrollo hacia ese portal, porque cada uno tiene su propia manera. Digamos, por ejemplo, tú tienes una actitud extrovertida y un fuerte sensorial, Tavo. Yo tengo una actitud introvertida y mi fuerte es la intuición. Tu camino de conexión con tu función inferior y con el inconsciente para ampliar tu mirada es diferente al mío. Aunque compartamos en algunos espacios, son diferentes. Son diferentes porque tu vida ha sido distinta y los cuentos que vos te has contado son diferentes a los cuentos que yo me he contado. Eso pensándolo en pequeño. Ahora, ciertamente, los líderes, a ver, a mí me toca, yo trabajo, si bien hago mucho trabajo a nivel grupal y muchas charlas y estas vainas, mucho de mi trabajo es individual. Y vengo escuchando líderes a sesiones individuales desde hace 21 años. Entonces, a ver, en miles de horas hablando con gente, en efecto, en muchas de esas sesiones hay un momento ajá, hay un momento epa, hay un momento de, ah, caray, me di cuenta. Pero en muchos otros no, en muchos otros no. Entonces, más bien es también la reflexión que yo me hago es el trabajo de nosotros para con nosotros mismos, el trabajo de nosotros que acompañamos a otros, ese trabajo de, de cultivar la disciplina de incluir al otro con el nivel de conciencia en el que está. Porque únicamente desde abrazar y asentir al otro, podemos crear ese espacio desde la posibilidad, desde el cultivo de la esperanza. No la esperanza entendida como ese de que yo me pongo aquí a esperar como Penélope a ver qué pasa. No, ese tema de yo la esperanza la asocio como con creer que hay un mejor estar, confío en que hay un mejor estar, sigo confiando enormemente en el ser que es ser humano, sigo confiando en eso. Y desde ahí, desde esa inclusión, seguir abriendo espacios para que cuando se abra un pequeñito portal, alumbrarlo y celebrarlo como la puerta de entrada a algo que ni el otro y menos yo sabemos qué tan grande puede ser. Y que eso, pero ojo, este es un trabajo a nivel individual, que puede tener su impacto a nivel del equipo, a nivel del colectivo, porque también hemos de entender de que hay un sistema y hay una manera de entender sistémica. Y si dentro del modo de producción entronizado en las economías de mercado y el modo de producción capitalista, hay diferentes discursos, desde el discurso más elaborado del capitalismo consciente hasta uno todavía de un capitalismo rampante que sigue existiendo en muchos lugares. Y el capitalismo como modo de producción tiene también sus aparatos ideológicos y estos aparatos ideológicos se encargan de constantemente meter una serie de conceptos y creencias y reforzarlos. Entonces también es cierto de que esa es parte de la realidad. O sea, la disciplina de la realidad consiste en darnos cuenta y distinguir lo que podemos influir de lo que no podemos influir y operar sobre lo que sí podemos influir. Entonces, hay un tema de que hay un tema macro a nivel, digamos, uno puede hablar de una metaconciencia, pero ojo, pero es que es una metaconciencia más del lado del ego no maduro, más del tener, y por otro lado está el tema de una conciencia mayor que abarca todo, pero que vamos, requiere un trabajo importante y consistente de ir de conversación, persona por persona, y tal vez yo es que soy de los que ven el vaso medio lleno, por definición me he formado, creo en eso, y pese a esto que acabo de mencionar, que uno decía, ah, joder, entonces este es uno contra el mundo. No, porque decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y mover el mundo. Hay diferentes puntos de apoyo que podemos encontrar para nosotros mismos, para con los equipos que acompañamos, para con los líderes que acompañamos y los colectivos con los que acompañamos. Hay puertas de entrada. Me gustó nombrarlo como portales. Hay portales. Hay portales. El tema es qué tan despiertos estamos nosotros que trabajamos con otros para distinguir esos portales y acompañar a los otros para que se sientan cómodos en la puerta de entrada.
De ahí en más, es camino de cada cual, ¿no? Porque es camino de cada cual, exactamente. Cada quien camina su camino. Tal cual. Totalmente, Antonio. Bueno, y estamos entrando como a un último empujón de este tiempo, se va volando el tiempo. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es importante? Digamos, ¿qué es importante empezar a ver o empezar a hacer, porque son dos cosas diferentes, para empezar a desarrollar nuestro liderazgo consciente? ¿Cuál es la invitación que generalmente tú haces? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que tú haces o algunas invitaciones para desarrollar ese liderazgo consciente del que hemos estado hablando aquí casi más de 45 minutos? Sí. Mira, me voy a agarrar de lo que estaba recién comentando Francisco. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que él planteaba. Esto de los portales, él hablaba del momento ajá, de los portales, ¿cierto? Bueno, eso, eso, eso es la clave. Todas las personas están en un momento, tienen algún grado de conciencia, digamos, y todas son distintas, y es importante pillar ese clave. Pero para hacerlo, y él lo decía muy bien, uno como formador tiene que tener la capacidad de percibirlo, de verlo, de sentirlo, ¿ah? Y a partir de ahí, decir, aquí puedo entrar, esto está, o lo hago así. Entonces, ¿y eso qué implica? Que esto implica un trabajo, o sea, en este enfoque, implica un trabajo propio, ¿te fijas o no? O sea, el que quiera formar líderes en esta concepción que estamos hablando aquí, ¿ya? Tiene que tener un trabajo personal potente, previo, y hablar desde la experiencia, desde lo vivencial, digamos. O sea, para mí el tema formación de líder es absolutamente vivencial, a partir de la vivencia propia y la vivencia que tú le planteas al otro para seguirla. Entonces, dicho eso, lo que yo propongo es, encontrando ese portal, digamos, que insisto, siempre va a ser distinto, cuando la persona con la que tú estás o el que ejerce una posición de liderazgo se da cuenta, activa un darse cuenta en un tema, por ejemplo, bueno, ahí se abrió un portal y ahí él ya se abre como para recibir algo. Entonces, ahí, ¿qué propongo yo? Un camino vivencial, experiencial que hay que seguir y que uno lo que hace es motivar a que se haga. Yo propongo básicamente trabajar 3 habilidades, ¿ya? O sea, sí, desarrollar 3 habilidades, aprender 3 habilidades y trabajar 7 músculos, digamos. ¿Ah? Mencionémoslo así, trabajar 7 músculos. ¿Ah? Es como cuando uno quiere fortalecerse, ¿ah? Para estar recto. Bueno, hay 7 músculos que trabajar aquí. Y yo se los puedo mencionar. ¿Cuáles son las 3 habilidades clave? Desde mi punto de vista. 1, aprender a detenerse. 2, aprender a observar, que no es lo mismo que mirar. Y 3, aprender a transformar con conciencia. 3 habilidades. Y dentro de esas 3 habilidades, 7 músculos que yo tengo que ir trabajando en el día a día. ¿Cuáles serían esos músculos de acuerdo a mi visión? En el tema de detenerse, aprender a detenerse. El primer músculo, el de la autoconciencia. ¿Ya? Es decir, responderme yo la pregunta de quién soy yo. ¿Ah? Identificar los personajes que me tienen atrapado. Diseñar alguna estrategia para liberarme de ellos. Bueno, eso tiene que ver con la toma de autoconciencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis sombras, mis debilidades? ¿Qué es lo que me hace vulnerable? ¿Qué no? Ese es un trabajo que uno tiene que hacer. Segundo, el segundo músculo, el músculo de la quietud. ¿Ya? Un líder tiene que aprender a convivir con la quietud, con el silencio interior, ¿ah? O con el noble silencio, como decía alguien. Tiene que ser un administrador de silencio. Tiene que cultivar esa serenidad interior.
Bueno, ese es el segundo músculo que hay que trabajar. O sea, y esto va como en cascada, porque si no se hace esto, nada de lo que venga después se va a poder hacer. Tercer músculo, la atención plena, que para mí es algo clave, o plena conciencia, que es unificarnos con lo que estamos haciendo, ser uno con lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de escucha activa, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de todo esto, claro, yo puedo, escucha activa, puedo escuchar mucho acerca de escucha activa, o leer mucho acerca de escucha activa, pero si realmente no estoy atento, no practico la atención plena, no soy capaz de focalizarme, de estar en algo, eso va a ser puro discurso nomás, ¿ya? Tercer músculo. Cuarto músculo, claridad. Claridad mental y emocional. Y eso implica reconocer nuestros patrones de pensamiento, autoobservarnos. Eso implica identificar de alguna forma las creencias que tenemos, las creencias que nos movilizan, ver cuáles son funcionales, cuáles no son funcionales, y las que no son funcionales, cómo las puedo cambiar, pero hacer consciente, poner luz sobre donde hay oscuridad, ¿ya? Ese sería el cuarto músculo. Ahí estamos ya en la parte observación. Aprender a observar sería, en la habilidad de observar sería la atención plena y la claridad. Y el transformar con conciencia, desde mi punto de vista, hay que trabajar 3 músculos. El primero, la actitud consciente. ¿Qué significa eso? El aprender a accionar cada momento, el aprender a gestionar cada momento, el aprender a accionar y no a reaccionar. Y eso implica todo lo anterior, implica estar presente, implica aceptar lo que es y a partir de ahí accionar. O sea, ¿qué ve hoy día uno en las empresas, por ejemplo, a nivel de los que ejercen posiciones de liderazgo? Todos el grueso reaccionan. Tú ves gente que no tiene control sobre sí misma, ¿ya? Y eso es. Y el quinto, íbamos en el quinto, el sexto son 7, el sexto músculo sería lo que yo le llamo la simplicidad creativa. Un líder tiene que ser creativo, tiene que transformar, pero a partir de un valor esencial que para mí es la simplicidad. Cuando empezamos a complejizar todo, hay personas que son expertas en complejizar lo que es simple. ¿Eh? Y para mí, en esencia, todo tiene un corazón que es simple. Y cuando logramos conectar con la simplicidad, se abre un portal para la conciencia gigantesco. Y cuando yo digo conectar con la simplicidad, o sea, no podemos ser creativos si somos enredados. ¿Eh? Y la simplicidad tiene que ver con cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Cómo nos comunicamos, etcétera. Y el último músculo que yo creo que hay que trabajar es la compasión. ¿Eh? O sea, la compasión. Alguien que ejerce posiciones de liderazgo tiene que ser capaz de ver al otro de verdad. O sea, aquí la llave para esto es trabajar la mirada apreciativa del otro, ¿eh? Ver al otro, comprenderlo, y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer yo para aliviar lo que la otra persona está sintiendo, etcétera, etcétera? O sea, para mí, el camino al liderazgo tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Y este es un trabajo personal. Este es un trabajo personal que uno tiene que mostrar el camino. Entonces, ¿cuándo hay un líder? Cuando sale la mejor versión tuya. Y esa mejor versión tuya, solo tú la puedes sacar. Alguien te puede ayudar a abrir una puerta, pero nada más que eso. Qué bueno, muy, muy bueno y me ha encantado escucharte. Los 3 primeros músculos son los 3 primeros por algo. De hecho veía a Francisco, cuando mencionabas los 3, veía a Francisco así, igual yo, ¿verdad? Porque si me lo repites, la quietud, O sea, el primero, la autoconciencia. la autoconciencia, el segundo... La quietud y la atención plena, que serían los 3 primeros Totalmente. clave. Y claro, no podemos hacer
nada, no podemos darnos cuenta manejando el carro, no podemos hacer, yo digo que dos cosas a la misma vez con calidad. Francisco, ¿qué te hace pensar estas invitaciones que está haciendo, en este caso Antonio, con respecto a cómo desarrollar ese músculo de liderazgo consciente? Y entramos pues a esta etapa final de este bonito encuentro. Mira, que el camino ahí a mí me gusta mucho. Nosotros compartimos algunas escuelas de pensamiento y de trabajo. Y yo sigo pensando, por ejemplo, que el trabajo que en su momento hizo la organización COVID fue muy importante, toda vez que el profesor COVID no inventó, él sistematizó sabiduría de mucho tiempo, desde los estoicos hasta un poco de filosofía oriental, sin decirlo. Y para mí es muy importante pensar en que antes de lograr la victoria pública, pues toca lograr la victoria privada, ¿no? Antes de pasar a desarrollar, antes de lograrla, para poder pasar a trabajar, a sinergizar con otros y al camino a la interdependencia, hay que pasar de la dependencia a la independencia. Y ahí me resuenan mucho los postulados que plantea Antonio como parte del camino de pasar de la dependencia a la independencia y ahí abrirse a un lugar más expansivo y en una especie como de viaje de héroe, ¿no? Y también yo los conecto con lo que plantea Kaufman, que tiene sentido para mí, que Freddy habla de 3 principios y 3 competencias y una maestría. Los 3 principios que tienen que ver con autoconocimiento y autoconciencia los 3 principios son responsabilidad incondicional, integridad esencial y humildad ontológica, ¿verdad? Responsabilidad toda prueba, es decir, ser consciente acerca de mí, de mis limitaciones y ocuparme de lo que yo me puedo ocupar y, como quien dice, tomar la alternativa. Integridad a toda prueba, es decir, ese darme cuenta de cuáles son los valores de los que me agarro cuando estoy en la noche más oscura del alma. Humildad ontológica, como es esa capacidad de distinguir de que yo no veo el mundo como es, sino que veo el mundo como soy. Y esos como principios fundamentales sobre el que se desarrollan 3 grandes competencias que tienen que ver, una que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Una comunicación consciente que parte de los 3 principios: respeto al otro, respeto a mí, darle un lugar al otro. Cuando yo hablo de la humildad, me permito que el otro aparezca. Desde la integridad son conversaciones en el marco de valores más grandes que uno mismo. Es cierto, una manera de comunicarnos. Habla también de una manera de negociar, habla también de la construcción de confianza, de ser impecable en el cumplimiento de nuestras promesas. Freddy Kaufman plantea de que si estos principios se trabajan y se internalizan y se fomentan estas competencias, eso va a tener un gran impacto en los colectivos en los que estemos. Y finalmente habla de la maestría emocional. La maestría emocional como esa capacidad de distinguir lo que me pasa, operar sobre lo que me pasa y cultivar los estados emocionales que más me acercan al bien vivir, al bienestar. Pero si vemos todo esto, ¿qué es lo que me gusta de esta mirada? Que al hablar de las competencias, como hablar de los músculos, es algo desarrollable. Pero ningún músculo, ninguna competencia va a ser sostenible en el tiempo si antes no hacemos esos primeros pasos, ¿verdad? Esas primeras 3 y ese trabajo interior. Así que sin dejar de ver hacia afuera, yo creo que confío, o sea, coincido con ambos, de que el camino va por dentro. El camino va por dentro y todos los días caminamos si nos da la gana caminar un poquito. La mala noticia de esto, o no sé si es la buena, es que en el momento en que ya viste un portal, se jodió tu vida. Porque si no haces algo al respecto, esa disonancia cognitiva te va a joder la vida y te va a dar
un estrés del carajo, que o haces más ancho y concho y grueso tu ego inmaduro para no mirarlo, o te entregas a ese pavoroso salto al vacío que es encontrar lo mejor de ti. Qué bueno. Qué buena esta última parte porque efectivamente es eso. Si no aprendemos la lección, si no vemos el portal y si no tomamos acción sobre nuestro portal, el maestro va a seguir apareciendo y gritando ahí. Pues bueno, ya hemos llegado al final. Me gustaría tal vez en un minutito, Antonio, ¿qué te gustaría que toda la gente que se conectó con nosotros se lleve en su mente y su corazón como parte de este encuentro en el que generosamente nos acompañaste? Bien, bueno, pasó rápido el tiempo. Estuvo buena la conversación. Bueno, mira, lo que yo dejaría como mensaje, a propósito de lo que decía recién Francisco, es que, es que todos podemos acceder a esa buena noticia, digamos. Yo diría que es buena, ¿ah? Más que eso de que se abra un portal y de repente, claro, porque ahí empieza la disonancia. Empieza a ver, te empieza a dar cuenta de la incoherencia en la que tú estás viviendo. Porque, claro, de repente alguien que está en un portal un poco más elevado que otro, se da cuenta de las incoherencias del otro, pero el que uno se dé cuenta de sus propias incoherencias es súper potente. Y si eso le pasa a alguien que está supuestamente liderando una organización, más potente aún. O sea, y eso lo obliga a hacer algo. ¿Ah? Lo obliga a hacer algo, o sea, lo empuja a hacer algo. Entonces, ahí hay que aprovechar eso para... Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo como buena noticia. Entonces, y lo que me gustaría dejar como mensaje es que no olvidemos de esto, de esta idealización del liderazgo como algo para algunos elegidos, algunos santos por ahí. ¿Ah? No, o sea, el liderazgo es una semilla que está en el interior de cada persona. Todos la tenemos dentro y todos la podemos desarrollar. ¿Ah? Y todos la podemos desarrollar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, para los formadores, para los que nos dedicamos a esto, siguiendo lo que estábamos conversando, es que para poder generar, impactar y generar cambios, tenemos que ser ese liderazgo que queremos generar. ¿Te fijas o no? Y para hacerlo tenemos que trabajar primero en nosotros. ¿Ah? Claro. Y eso. Entonces, no hablar desde... lo voy a poner entre comillas, digamos, desde la academia, desde lo... No, sino hablar. Y eso es lo que transmite. Y eso es lo que transmite. Entonces, bueno, y empujar todos para el mismo lado y que el desafío está ahí. Y en mi opinión, este es el gran cambio, este es el gran salto que debemos dar, ¿ah? En lo que queda de este siglo, digamos, que es pasar de estos liderazgos dormidos, entre comillas, liderazgos despiertos o semidespiertos. Si lográramos avanzar un poquitito en ello, el cambio que veríamos a nivel organizacional y a nivel de la sociedad sería gigantesco, creo yo. Me gusta cerrar con lo que me llevo en mi mente. Cortico, me lo llevo es, el liderazgo es influencia que solo sucede con la presencia y se cultiva con la autoconciencia. Eso es lo que me llevo. Francisco, una despedida para cerrar este espacio. Gracias. Gracias, Tavo, siempre atento, siempre abriendo el espacio. Gracias, Antonio, por hacerte presente el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron atentos, que estuvieron presentes en la manera que cada quien pueda hacer presencia. Se les agradece un montón. Y que esta semana, pues, la puedan llenar cada minuto posible de su mejor estar, de su mejor color, de su mejor sabor. Así que, linda semana. Y como dijo aquel señor que era el ex gobernador de California, hasta la vista, babies. Hasta la vista. Gracias, que esté muy bien. Chao. Gracias a todos los que se conectaron. Bye. Gracias, chao. Chao. Nos quedamos aquí un momento.